¿Cómo están, queridos hermanos? Shalom Alejem, Yahweh los bendiga. Agradecemos, como siempre, estar con todos ustedes a través de Facebook. Damos gracias porque Yahweh es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque su amor permanece inalterable, porque es bueno, porque es nuestro Elohe, el único todopoderoso, existente en todas las cosas, el único Padre Creador, a quien damos toda gloria y toda jalel, toda alabanza, a Yahweh, toda honra y reverencia a Yahshua HaMashiach, su Hijo, nuestro Melech, nuestro Adón, nuestro Ajigadol, nuestro hermano mayor, Yahshua. Estamos de verdad contentos porque Él es bueno y porque cada día que pasa somos advertidos de lo que vendrá, somos exhortados de lo que debemos obedecer y somos enseñados en la Torah de Yahweh para poder obedecer. Y nada de esto es por mérito propio o personal, sino que es producto de la gracia de Yahshua, la que nos permite obedecer mandato, la que nos permite estar en la voluntad de Abba y poder acatarla. Sin esta gracia sería imposible obedecer a Abba. Por eso Yahweh se transforma en la Torah viviente y podemos a través de él estar en paz con Abba y Yahweh. Así es que de verdad, como siempre, felices, contentos y bueno, esperamos que este nuevo tiempo que vamos a estar contigo en estas horas sean de gran y amplia edificación a través de la Torah de Abba. Lo que vamos a compartir hoy día es una advertencia a todos los Benei Israel, es decir, una advertencia a los hijos de Israel, que son todos los que han entregado su vida a Yahshua, a todos los que han hecho Tevilá y a todos los que están obedeciendo Torah, sus mandatos, y están experimentando la nueva vida en Yahshua. Así es que esperamos que reciban todo esto en humildad y que puedan ser edificados en la roca que es Yahshua HaMashiach. Quiero dejar con ustedes, como siempre, a mi bellísima esposa, quien les va a saludar. Bendiciones, queridos amigos, qué bendición estar nuevamente conectados por estos medios que son las redes sociales. Es un gozo y un placer para nosotros. Cada vez que Yahweh nos pida salir por estos medios, lo haremos en obediencia primero a nuestro Elohe, Yahweh, y también por amor a ustedes, porque lo que de gracia recibimos, de gracia también queremos compartir con ustedes. Y cada vez que Yahweh advierta a sus hijos, es imperativo, ¿sí? Anunciar lo que Yahweh quiere advertir. Toda advertencia tiene como objetivo estar preparados. Sabemos que los tiempos que vienen son peligrosos. Lo que Yahweh advierte está todo escrito en su Torah. No hay nada que no esté revelado ahí en su Torah, que es para este tiempo. Pero como hijos de Yahweh, como pueblo de Yahweh, debemos estar apercibidos, debemos ser prudentes, debemos estar alerta, con nuestros ojos puestos en la higuera que es Israel, que ese es el reloj profético que Yahweh nos ha dejado. Y a lo que vemos es que han habido muchos acontecimientos en Israel que pasan por desapercibidos, y todo lo que acontece a nivel mundial. Nadie puede decir que lo que estamos viviendo es algo que siempre se ve. Estos son acontecimientos que sin duda nos llaman la atención, porque está escrito en su Torá que van a haber rumores de guerra, que van a haber terremotos, que van a haber desastres naturales, pero todo es cumplimiento de su Torá. Y cuando Yahweh advierte a sus hijitos es para que no nos durmamos, para que estemos alerta, para que esto no nos pille por sorpresa, sino que estemos preparados. Como siempre, estoy atenta a sus comentarios, estoy atenta a sus peticiones de oración, porque como siempre, después de esta transmisión, junto a mi esposo vamos a orar por cada petición, la vamos a presentar delante de nuestro Elohe Yahweh a través de Yahshua, que es el intercesor, que es el mediador que dejó nuestro Elohe, para que podamos conducirnos libremente al trono de su gracia, como dice su Torah. Les bendigo, deseo con todo mi corazón a todos los que se están conectando, a la familia, a los amigos,
a todos los que se están conectando, que esta jornada sea una jornada maravillosa donde juntos podamos compartir su Dabar. Bendecidos, shalom, shalom. En el mundo, y prácticamente por lo que ocurre, estamos en vivo, ¿no? Sí, se cortó, pero ahí volvimos. Ya, ok. Muy bien. Antes debo compartirles algo que Abba nos ha dicho. Siempre que estamos en comunión con Él, cada vez que apartamos un momento, esperamos que Abba, a través de su Ruach, nos hable. Obviamente su Torah siempre nos habla en todo momento, pero hay cosas puntuales que Abba enfatiza y lo hace a través de su Ruach. Y es lo siguiente, pongan mucha atención. Hay mensajes que están dedicados a cualquiera que lo lea. Obviamente todos los mensajes van dirigidos a su cajal, a su congregación. Todos. Pero también están de alguna u otra forma libres de exclusividades para que cualquiera lo pueda leer. A través del blog, a través de nuestra página en Facebook y aún a través del canal YouTube, donde están todos los mensajes en video. Entonces, las plataformas son públicas, todo el mundo los puede ver y leer, pero hay mensajes proféticos que solamente serán compartidos con la cajal de Yahweh. Cuando digo esto, me refiero a todos los que manifiestan dentro de nuestro humilde y pequeño grupo, a todos los que manifiestan lealtad a Yahweh, obediencia a la Torah, estudio de la Torah, que manifiestan conversión a Yahshua. Muchos de ellos nos han testificado de que han hecho tevilá, es decir, han hecho inmersión en las aguas, y otros que quizás aún no lo hacen, pero están convencidos de quién es Yahshua, de quién es Yahweh, de qué es el Ruach, y de que tienen que hacer tevilá. Entonces, estas personas, sin duda, expresan a través de su comportamiento en las redes, y por lo que hablamos directamente cuando tenemos la oportunidad de estar en algún chat, en Facebook, o compartiendo alguna pregunta, o alguna consejería, o bien cuando hacemos oración. Lo dejan en manifiesto, y para nosotros es suficiente. Tenemos testimonio del Ruach, de que estas personas están, valga la redundancia, en Ruach, en el Espíritu, acatando la voz de Yahweh. Entonces, sin duda que hay una marcada diferencia entre este tipo de personas y las demás que simpatizan con nosotros y que leen los mensajes, responden algunos, qué sé yo, pero insisto, sin duda hay personas que revelan su corazón. El Ruach da testimonio de que están en comunión, de que estamos en comunión. Entonces, hay mensajes proféticos que solamente vamos a compartir con estas personas, con nadie más. Son mensajes especiales, específicos, para compartir con ustedes. ¿Cuál es la razón? Insisto, la razón es que no todos están en el Espíritu, no todos están en sintonía, no todos están en el mismo nivel o en la misma maduración de algunas cosas. Quizás van a ser reiterativas, pues Yahweh ya lo ha dicho todo en su Torah y reitera proféticamente cosas que van a acontecer. Pero hay mensajes especiales para la cajal, para la congregación. Y todo aquel que ama a Yahshua, sigue a Yahweh, obedece Torah, sin duda es parte de esta gran cajal a nivel mundial, ¿no? Entonces van a haber mensajes que van a ir dirigidos solamente a la cajal y nosotros haremos grupos, así se llaman, ¿no? Grupos en donde vamos a compartir este mensaje con algunos de ustedes, a quienes los vamos a destacar y los vamos a compartir con ustedes para que ustedes puedan recibir lo que Abba Yahweh de modo particular y personal quiere enviarle a sus hijitos fieles. No es una discriminación en absoluto, esto es orden de Abba Yahweh y nosotros obedecemos lo que Él dice. Y bueno, y todo aquel que quiera estar y entrar en esta comunión ya sabe lo que tiene que hacer: reconocer a Yahshua, hacer tevilá, inmersión, empezar a obedecer Torah y adentrarse en la senda antigua y conocer a Yahweh de verdad. Y para ello tenemos una serie de más de 160 mensajes y estudios en nuestro blog para que los puedan estudiar, checar, si es que quieren, si es que desean.
Alguien puede decir, bueno, ¿quién eres tú para hablar todo esto? No soy nadie, simplemente alguien que comparte Torah como cualquier persona que desea que otros también le conozcan, nada más. Pero está en la libertad de cada uno de adentrarse, pues el material está, la enseñanza está, y gloria a Yahweh que su Torah también está, actualizada lo más cercano al original. Así es que eso nos agrada en sobremanera, para que lo entiendan. Van a haber mensajes que te van a llegar solo a ti, y de pronto vas a ver que el grupo es muy reducido, y es porque es algo que Abba Yahweh quiere compartir solamente con sus hijitos fieles, ¿vale? Así es que hago esta mención, pues es orden de Abba Yahweh. También en el blog hemos subido ya 2 ebooks actualizados y contextualizados respecto de los estudios que hemos hecho y los mensajes proféticos acerca de Chile y Latinoamérica. Y están en la sección de ebooks para que puedas entrar, descargarlos, son totalmente gratuitos, y puedas tener allí los mensajes proféticos y los estudios y los puedas leer las veces que tú quieras. El libro de los estudios están ordenados de modo temático, para que no te pierdas en lo que quieres buscar. Simplemente buscas el título de lo que quieres leer y abajo están todos los mensajes para que los puedas disfrutar junto a tu familia, para que los puedas disfrutar junto con quien tú quieras, ¿no? Bueno, y compartirle a otros también para que puedan descargar el material, ¿vale? Así que, bueno, agradecemos a Yahweh este momento hermoso, agradable, y espero que todos puedan comprender lo que acabamos de decir. Muy bien. El mensaje de hoy tiene que ver con una advertencia de Yahweh. A todos sus hijos verdaderos, primero que nada, a todos sus hijos verdaderos y santos, a todo aquel que es Efraín disperso, pero que escucha la voz de Abba Yahweh, pero no obedece completamente sus misbot, sus mandatos, es esta advertencia. Por lo tanto, quien tenga oídos, que oiga lo que Abba Yahweh quiere decir. Como te digo, nuevamente impulsado por el Ruach de Yahweh, que es la manifestación de su poder, que guía, que enseña, que recuerda, que amonesta y que perfecciona, es que Abba Yahweh, por la gracia insuperable de Yahshua, envía esta nueva advertencia a los hijos de Israel, y vuelvo a decir, a Efraín disperso. Estaba preparando la segunda parte de las fiestas solemnes de Yahweh, de cómo debemos celebrarlas y cuál es la fecha exacta para poder celebrarlas, cuando el Ruach, en medio de todo este estudio, habló a mi corazón y dijo, advierte. Nuevamente dijo, advierte, advierte, advierte. Así es que nos pusimos a orar para que Yahweh nos diera palabra de qué advertir al pueblo. Y es lo que queremos compartir. Este mensaje sin duda va dirigido a todos sus hijos y a todo aquel que es Efraín. Hay gente que se adhiere a la sintonía en Facebook y empiezan a seguir los mensajes y me dicen, oiga, usted habla raro, usted habla extraño, usted dice cosas que no entiendo, ¿por qué no habla en español? Entonces les tengo que explicar que esta forma ya la llevamos por más de un año y medio, y quienes ya nos siguen entienden por qué hacemos esto y por qué hablamos así, o por qué enfatizamos ciertos conceptos hebreos, y tengo que volver a explicarles. Pero entiendan, son ustedes los que recién se están añadiendo a la sintonía, por lo tanto deben adherirse y empezar de a poquito a entender qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos así, ¿vale? Lo digo así para que tengan tranquilidad, de que sienten que estamos hablando algo extraño. No es nada extraño, es la Torah de Abba, y enfatizamos en algunos conceptos hebreos porque profundizan con mayor profundidad el significado de lo que eso quiere decir, básicamente, ¿no? Y además que particularmente amo el hebreo. No sé hebreo, no sé hablar hebreo, pero sí conozco conceptos hebreos. No soy judío, mi esposa tampoco, no somos judíos, no somos judaizantes, no somos mesiánicos, ni católicos ni evangélicos. Somos hijos de Abba Yahweh. Amamos a Yahshua, obedecemos Torah, seguimos sus mandatos, sus misbot, lo que nos constituye hijos de Israel. Hijos de Israel, del Israel de Yahweh, no del Israel político, no del Israel sionista, sino del Israel de Yahweh, el que Él estableció desde el origen de los tiempos hasta el tiempo final de las cosas. Y ahí están todos los que aman a Yahshua, le obedecen, pues Él nos lleva de la mano ante Abba. ¿Vale? Ok, muy bien, pongan mucha atención a lo que les quiero compartir, pues es muy importante que lo tengan en claro. Muchos creyentes, recuerden, es una advertencia de Yahweh,
Muchos creyentes dudan aún recibiendo la revelación. Pongan atención. La Torá está recorriendo el mundo más que nunca en esta generación. Y su revelación está siendo enviada a todos los que deciden obedecer al Mashiach. Pero en medio de esta revelación, la duda aparece y se anida en muchos corazones. Y esta duda es muy sutil y siempre dice, quizás. Pon atención. Dicen lo siguiente, después de ver y recibir revelación, siguen dudando. Dicen, quizás es demasiado exagerado esto de los mandamientos, de obedecer mandamientos. Dicen, quizás esto realmente está abolido y ya cesó. Quizás es algo viejo, algo añejo. Otros dirán, quizás esto es una secta más. Así es que prefiero seguir en mi religión, que ya la conozco, ¿no? Otros dirán, quizás esto solo es una moda más dentro de todo el gran abanico de religiones que existen. Otros quizás dirán, esto es cierto, pero me cuesta. Esto es cierto, pero me cuesta. Y Yahweh me entiende, así es que sigo así, tibio. Otros dirán, quizás esto va a ocurrir, pero no todavía. No puedo creer que todo vaya a acabar. Y muchos quizás y quizás y quizás. Y vuelvo a decirlo, quizás este eres tú, que dice una y otra vez, quizás, 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 postergando y excusándote de obedecer a Yahweh, ya que has recibido la revelación de la Torah. Entonces, todo el que está recibiendo la Torah, la revelación de la voluntad de Abba Yahweh, y todo lo que significa, deben comprender que cuando la verdad se revela, la excusa, la duda y la indecisión es pecado. ¿Comprendieron? Cuando tenemos estas dudas frente a la verdad, que es la Torah de Yahweh, pecamos. ¿Y cómo pecamos? De esta forma, cuando dudamos, cuando somos indecisos o cuando presentamos excusas delante de esta revelación para no obedecer, no glorificamos a Yahweh. Somos ingratos de esta verdad y de lo que Él ya nos ha dado. Hacemos mentiroso a Yahweh. Toda vez que dudamos de la Torah y de lo que dice, cometemos el pecado de Hasatán en el Edén, con que Yahweh te dijo que morirías, pero no es así. Es decir, Hasatán en el comienzo hizo mentiroso a Yahweh y Java o Eva lo creyó. Hacemos mentiroso a Yahweh cuando dudamos de Él, prefiriendo nuestros razonamientos pobres, asustadizos y limitados. Creemos más en nuestro saber que en la Torah de Yahweh. Preferimos lo que el mundo y sus tendencias nos entregan y nos hace ser tibios, ambiguos, porque dudando de su voluntad, le seguimos pidiendo ayuda. ¿Pusiste atención? Pues dudando de él, de lo que está escrito en la Torah, de la revelación que hemos ya recibido, dudando de él, de igual forma le seguimos pidiendo ayuda y misericordia. Mejor sería que no lo hubiésemos conocido. Claro, así está escrito. Mejor sería que no me hubieseis conocido, que habiéndome conocido, te apartes de mí. ¿Me entiendes? Porque Yahweh, así como es Ahava, como es amor, también es fuego consumidor. Es decir, Él purifica las cosas, Él depura las cosas. ¿Y cómo depura las cosas? A través del proceso de transformación en el creyente y en el mundo, a través del juicio, del castigo y de la disciplina. Así es que atento a eso. No podemos ser tan tibios, indiferentes y ambiguos delante de Abba Yahweh, habiendo recibido revelación de ciertas cosas, ¿vale? Vamos a leer algunos textos bíblicos para ir comprendiendo lo que la Torah dice al respecto.
Romanillín 1, 21, 25. Todos ya saben que Romanillín es romano, el libro de Romanos, ¿vale? 1, 25, 21, 25. 1, 21, 25. En esta oportunidad estoy tomando una rica agua de cedrón, exquisita. Ya, este me lo hice yo. Muy bien, sigamos. Romanos 1, 21, 25 dice, porque habiendo conocido a Yahweh, no le glorificaron como a Elohe, ni le dieron gracias. Más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les obscureció. Pretendiendo ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Yahweh incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Yahweh Elohe los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira y veneraron y rindieron culto a los seres creados antes que al Creador, que es Barut para siempre, que es santo para siempre. Bueno, Romanos, aquí el apóstol Shaul está hablando justamente de la gente que recibió la revelación de la Torah de Yahshua y la cambiaron por sus propios razonamientos y por sus propias creencias de lo que era Yahweh. Y llegaron a adorar animales, estatuas, plantas, qué sé yo y cuánta cosa. Kefa Aleph, segunda de Pedro, 2 del 21 al 22. 2 del 21 al 22. Kefa Aleph, segunda de Pedro. Dice, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que se les dio. A ellos se les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Qué fuerte palabra, ¿no? Esto también está en el libro de Mishlei, en el capítulo 26, verso 11, es decir, Proverbios. Esta es una concordancia, esto también está en Proverbios. El perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Quizás suenan fuertes los conceptos, pero es lo que hace el perro. El perro puede vomitar su comida y volver a comérsela. Y el cerdo o el puerco puede ser lavado. El dueño lo puede lavar para que esté limpio, pero una vez en el corral se vuelve a revolcar en el lodo, pues es su naturaleza. Lo mismo que con el perro, es su naturaleza. Pero lo que hace Yahweh es cambiar esa naturaleza. Por lo tanto, si alguien persiste en esa forma de vida, habiendo conocido la revelación de Abba Yahweh, sin duda no la ha tomado en serio. La ha menospreciado o bien ha dudado de ella, habiéndola ya recibido. Qué tremendo, ¿no? Vamos a ir al libro de Ibrim. ¿Cuál es el libro de Ibrim? Hebreos, capítulo 10, del verso 26 al 27. Hebreos 10, 26, 27. Espero que tengas tu Biblia. Si no tienes la Biblia actualizada, pues bien, usa la Reina Valera y toma atención a los textos que mencionamos. Te vas a dar cuenta de las diferencias que hay, tanto en sentido, tanto en gramática, tanto en textos. Algunos textos no. Pero por lo general el capítulo completo está desviado o con una sutil desviación. Pero yo te leo aquí el exacto para que así no te pierdas, ¿no? Dice, porque si continuamos practicando el pecado voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la Emet, de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de destruir a los adversarios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando dice fuego ardiente se refiere a castigo. Eso queda. Cuando, habiendo recibido la revelación de Abba, seguimos viviendo nuestra vida como siempre y no hay cambio, insisto, hemos menospreciado la revelación de la Torah. ¿Y qué queda? Simplemente una horrenda expectativa de que vamos a ser juzgados. Nada más. That's all. Eso es todo. ¿Cuál es la advertencia, mis amados hermanos? Es a ser fieles, verdaderos, firmes en su emuná, en su fe, y amen a quien les revela la verdad. Amen a quien les revela la verdad. Como dice Deuteronomio o Devarim
8 del 19 al 20. Si olvidas de algún modo a Yahweh tu Elohe y sigues a otras deidades para servirles o inclinarte ante ellas, te advierto hoy que ciertamente perecerás. Como las naciones que Yahweh hará perecer delante de ti, así perecerás por no hacerle caso a Yahweh tu Elohe. ¿Te das cuenta? Esa es una poderosa advertencia y amonestación de Abba Yahweh, de que si lo conociste, pues conócelo, disfrútalo y vívelo, y no te olvides, porque si te olvidas, la maldición caerá sobre ti, la maldición del pecado, por cuanto te olvidas de Yahweh Elohe. En el libro de Yohanan, en el capítulo 14, del 23 al 24, Juan 14, 23, 24, dice así: Yahshua le respondió: si alguno me ama, escucha bien, si alguno me ama, guardará mi dabar, mi palabra. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Escucha, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Abba lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la dabar que ustedes oyen no es mía, sino del Abba que me envió. Las palabras de Yahshua son certeras. Él está diciendo: si tú me amas de verdad, guardarás la Torah de mi Abba, la palabra de mi Abba, la vas a guardar. ¿Entiendes? Es la respuesta del amor a Yahweh. Si amo a Yahshua, voy a amar la Torah, porque la palabra que Yahshua me habla no es de él, sino es de Abba. Y por eso Yahshua y Abba vienen a morar en nosotros. Entonces, la reflexión es: ¿estás guardando la palabra de Abba, la Torah de Yahweh? Si no la guardas, no estás amando a Yahweh, menos a Yahshua. No, si yo lo amo. Una cosa es el amor romántico humano, el amor emotivo, el amor sensorial, que es humano, carnal, visceral, y otra cosa es el amor de Abba Yahweh, que es en Ruach, no es en carne. Y el amor en Ruach comienza con emuná y con obediencia. ¿Me entiendes? Eso es algo que solamente puede venir por revelación del Ruach. Y si tú sientes que amas con pasión a Yahweh, pero no guardas Torah, te haces mentiroso a ti mismo, porque está escrito: si me aman, guardarán mi palabra. ¿Vale? Entonces, mis amados hermanos, no duden de la revelación que han recibido. No duden de la revelación que han recibido de parte de Abba Yahweh, por medio de Yahshua, a través del Ruach, leyendo su Torah, ¿vale? Ok. Otra cosa, muchos creyentes confían más en la información mundial. Pongan atención a este punto también. Recuerden, es una advertencia. Pongan atención. Estamos siendo advertidos de antemano de lo que se avecina. De antemano. Y ya hemos vivido azotes mundiales de generación en generación. Y es en esta generación en que las escrituras enfatizan sus cumplimientos finales. Todo está escrito y Abba Yahweh proféticamente reitera sus cumplimientos en la voz de sus naví, de sus morehim, de sus rohi, es decir, de sus profetas, de sus maestros, de sus pastores. No olviden, pongan atención, que las señales surgen de la higuera que menciona Yahshua. Y esa higuera siempre es Yisrael, el pueblo escogido de Yahweh. Es desde allí que la bitácora profética tiene efecto a nivel mundial, desde lo que ocurra en Israel. Entonces pongan mucha atención a esto y quizás les va a revelar dónde está puesta la fe de alguno de ustedes. Pongan atención a lo que voy a mencionar ahora. Algunos de ustedes dirán: bueno, me parece un tanto exagerado. Y ya estás en el primer punto que acabamos de ver. Quizás es un tanto exagerado. Habiendo recibido revelación, no puedes dudar. Es Torah de Abba Yahweh.
Y esto que te voy a decir ahora son las características que a menudo la gente manifiesta cuando habla, cuando vive, cuando reacciona. Revelan dónde está su fe realmente. ¿Dónde? Pongan atención. Cuando tu atención está puesta en los medios de comunicación de los hombres y no en la Torá, se revela dónde está el enfoque de tu corazón y dónde buscas la verdad. Debes recordar lo siguiente. Nuestra brújula de vida es la palabra de Yahweh. Ahí está su voluntad y su verdad en la Torá, no en los medios de comunicación. Sé que la información es importante, las noticias son importantes, perfecto, pero debes comprender que un alto porcentaje de la información que los medios nos ofrecen están todos manipulados, la mayoría, o están muy infladas o están muy subestimadas. Y a veces la televisión o la prensa habla lo que quiere para manipular a las masas. Y tú dirás, ¿pero cómo? Obviamente la élite que está sobre ellos gobierna. Listo, se acabó. Amén. Por eso siempre investiga la fuente, siempre, pero que no esté allí asentada la búsqueda de la verdad, sino en la Torah de Abba Yahweh. Pon atención, cuando tu molestia de vida la produce el gobierno de turno, cuando tu molestia de vida la produce el gobierno de turno, sin duda, allí está tu corazón. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo va a estar mi corazón ahí si pongo mucha atención a lo que pasa en el gobierno? Pues claro, pues tu dolor más grande siempre debe ser no estar cerca de Yahweh. Ese debe ser tu dolor más grande. Tu dolor más grande debe ser cuando pecas delante de Abba y lo defraudas. Ese debiera ser tu dolor más grande. Tu molestia no la puede provocar el gobierno de turno, las políticas, los derechos humanos y todo lo que ocurre en el mundo. Tu dolor e incomodidad más grande es defraudar a Abba Yahweh, desobedecer Torah. Ese debiera ser tu dolor más grande. Pero cuando te sacan de las casillas lo que dicen hombres de carne que gobiernan, tu corazón está con ellos y no con la Torah de Abba, porque yo no vivo de acuerdo a la Torah. O sea, no vivo de acuerdo a los gobiernos, yo vivo de acuerdo a la Torah. Ahí está la voluntad de Abba Yahweh. ¿Se entiende el punto? Recuerda tu enfoque. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está lo que gatilla el dolor, la rabia, la ira? ¿Dónde? ¿Qué es? Si es otro hombre, bueno, estás en otra sintonía. Es estar lejos de Abba, mi gran dolor. Es estar en pecado delante de Abba, mi gran dolor. Mis debilidades, mis pasiones que me traicionan delante de Abba. Ese es mi gran dolor. Mi gran terror y temor es estar lejos de Abba. ¿Comprendes la diferencia? ¿Lo entiendes? Ahí está el enfoque. El enfoque, ¿dónde pones tu atención? ¿A los medios, a los hombres, al mundo o a Yahweh? ¿Qué obedeces? ¿Las reglas humanas, las directrices humanas o los mandatos de Abba Yahweh? ¿Te das cuenta que esto es muy práctico y revela automáticamente dónde está tu corazón, ¿vale? Pon atención. Cuando la verdad que el mundo muestra te alerta, te asusta, te llena de asombro, te involucra más y más con lo que aquí pasa, bueno, revela dónde están tus raíces de fe. ¿A quién le crees de verdad? ¿A quién le crees de verdad? Nuestra fe debe estar asentada en Yahshua, en sus promesas acerca de nosotros y no del mundo y lo que aquí pasa. Escucha bien esto. Esto no significa que vivimos como los pajaritos. En absoluto, todo lo contrario. Salimos del mundo. Por lo tanto, ya sabemos qué es lo que allí ocurre, porque de allí fuimos rescatados. Por lo tanto, no podemos vivir prisioneros de lo que allí pasa. Es como cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y ya está libre, camino a Canaán, la tierra prometida, pero su corazón estaba esclavo todavía en Egipto. Seguían lamentando las cebollas que no comían,
seguían lamentando los ajos que no comían, seguían lamentando las cosas que allá habían y que ahora en el desierto no tenían. ¿Me entiendes? Es decir, hacían importante algo que simplemente es un medio y no el fin que era que eran libres y que iban a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Mucha gente vive así, pensando y asombrándose de lo que aquí pasa y olvidando lo que Abba Yahweh a través de la Torah dijo que iba a ocurrir y que en ti mismo, en ti misma, habría de ocurrir y que olvidamos por estar afanados viendo qué es lo que ocurre al alrededor. Es importante estar atentos, es importante poner atención a la higuera, es importante a los síntomas mundiales, sin duda, pero no son nuestro punto de atención, sino que es Yahshua, Yahweh, su Torah y nuestra obediencia a él, ¿vale? Cuando importa más el mundo y lo que estamos viviendo en él, en vez del mandato de Yahweh, revela la religiosidad que vivimos. ¿A qué me refiero? A que hacemos de la Torah un disipador de la conciencia y solo obedecemos lo que nos interesa. Y volvemos al sentir del mundo, a sus discusiones vanas, y volvemos profano algo que es santísimo como la Torah de Yahweh. Entonces, cuando la importancia de lo que ocurre en el mundo es lo que me hace sentir vivo y no la vida nueva en Yahshua, revela dónde está sin duda nuestro corazón. Y jamás debe ser así. Jamás. ¿Por qué? Porque de la Torah después sacamos lo que nos conviene. Somos selectivos. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto es muy exagerado. Creo que esto es de la antigüedad y no tiene nada que ver con lo que vivimos hoy. Advertencia. Advertencia. Con Yahweh no se juega. O obedeces o no obedeces. Pero tibio jamás. Tibio jamás. ¿Por qué? Porque donde está tu riqueza, allí estará tu lev, allí estará tu corazón. Eso dice Matiyah 6:21. Todo lo que constituye algo preciado y apreciado para el hombre, se constituye en riqueza, y allí estará asentado y aferrado su corazón. Sea dinero, sean ideales, sean personas, sean sueños, pecados y toda clase de males. Si eso llena el corazón y enfoca la mente del hombre, será su riqueza. Y solo de eso va a hablar. Recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca. El pensamiento dominante del ser humano y su preocupación constante lo hace hablar, porque eso lo llena, ¿no? Entonces, si los pensamientos son dobles, es decir, si le preocupa el mundo y lo que allí ocurre y se siente parte de él en su existencia integral y a la vez piensa en el Malhut de Yahweh y en la voluntad de Abba y tiene estos dos pensamientos en el mismo nivel, ¿qué es esa persona? Una persona tibia, tibia. No puede el mundo estar al nivel de la Torah, estar al nivel de la voluntad de Abba. Todo lo contrario, debe estar sometido a la voluntad de Abba Yahweh. Esta gente es ambigua, es tibia, que no han definido aún su fe, porque en ellos prima la información que el mundo ofrece, pensamientos humanos, sus leyes, sus argumentos que tienen acerca del porvenir, del futuro, de la vida misma, pero Yahweh no figura en ellos. En el mundo Yahweh es rechazado, menospreciado. El fruto revela qué árbol es. El fruto revela qué árbol es. Y vamos a leer varios textos bíblicos al respecto. Recuerda, muchos creyentes confían más en la información mundial y eso es un pecado y es un error. Ahí está el mundo enraizado. Matiyah 12, 33, 35. Mateo 12, 33, 35. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Pero si el árbol es corrupto, su fruto es corrupto. Porque por el fruto se conoce el árbol. Oh generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y un hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. That's all.
No podemos estar divididos a estas alturas. Advertencia, definición. Definición de Abba Yahweh: el tiempo que viene es corto, es terrible. El tiempo que viene de verdad será angustioso en gran manera. No podemos estar divididos. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Yohanan Aleph 2, del 15 al 17. Dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el ahaba, el amor de Abba, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen de Abba, sino del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Abba Yahweh permanece para siempre. ¿Me entiendes? El mundo podrá darte miles de informaciones, pero el mundo pasa. Pero quien ama a Yahweh permanece para siempre. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No se amolden al olam, no se amolden al mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. Y este entendimiento es obediencia a la Torah, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Yahweh Elohe, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Bueno, en otras Biblias dice lo perfecto. Segunda de Corintios 10:3. 10:3, del 3 al 5. Gracias, Abba. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque somos humanos, no batallamos según lo humano. ¿Te das cuenta? Pues siendo humanos, no batallamos en lo humano. Porque las armas de nuestra batalla no son humanas, sino que tienen poder divino para demoler fortalezas, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh, y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach Yahshua. Entonces, no podemos amoldarnos a este mundo. Todo lo contrario, tenemos poder para derribar fortalezas. ¿Qué fortalezas? Los argumentos mentales, intelectuales que el mundo tiene de Yahweh, con los cuales pretenden acabar con Abba Yahweh. Pero no será así, sino que esos pensamientos son mantenidos en obediencia a Yahshua. Ese es un poder que solamente el Ruach puede hacer. ¿Me entiendes? Por lo tanto, no se amolden al mundo. A 1 Corintios 3:18. Eso es tremendo. 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Yahweh. Pues está escrito: Él atrapa a los sabios en su propia astucia. No pretendas ser sabio en el mundo, porque la sabiduría humana no se compara a la sabiduría de Abba Yahweh. Todo lo contrario, es más, Yahshua mismo arrasa esa sabiduría, porque aún lo necio que pudiera pensar Yahweh es más que la sabiduría de los hombres. Qué tremendo. Yohanan 8:12. Juan 8:12. Juan 8:12. Dice: Yahshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo: yo soy la luz que alumbra al mundo, y el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué tremendo. Advertencia nuevamente, amados hermanos. En Mateo 24:6 dice: también oirán de revoluciones y rumores de guerra. Observen que no se turben ni se vuelvan necios, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ojo, aún no es el fin. Vuelvo a decir, oirán de revoluciones y rumores de guerra. Oirán, ¿a qué se refiere eso? Oirán del mundo, lo que pasa en el mundo. Y Yahshua advierte: no se turben, es decir, no se confundan, ni se vuelvan necios, es decir, no sean torpes, no sean tontos.
no sean necios, no sean poco sabios. Todo lo contrario, reaccionen, porque todo esto es necesario que acontezca, eh, pero aún no es el fin. A veces actuamos tontamente, entiendan, no es una agresión, no es una agresión. Actuamos tontamente, cayendo en el caos, cayendo en el miedo que el mundo vive por lo que ocurre en el mundo. Y pasamos a ser del equipo de los necios, de los sin razón, de los que se mueven por impulso, de los que se mueven en base a los temores, y olvidamos la esencia de nuestra emuná. ¿Cuál es la esencia de la emuná? Es la confianza que tenemos en Yahshua, en sus promesas y en Abba Yahweh, que controla el Olam, que controla el mundo. Por lo tanto, mucha atención, mis amados hermanos, advertencia. No se turben ni se vuelvan necios, porque es necesario que todo lo que el mundo dice y lo que vemos ha de pasar. Pero aún esto no es el fin. ¿Vale? Amén. Gracias, Abba. Muchos creyentes dudan de lo que ven. Luego vamos a hablar acerca de la fe. Y sé que muchos se van a sorprender y se van a asombrar de todo lo que, de la forma en que han creído todos estos años, de la forma en que han creído que es la fe, la emuná en Yahweh. Y es tan distinta, mis hermanos. Ay, qué tremendo. Cuando empecé a hacer este estudio y empecé a recibir un bombardeo de Yahweh, de esto es fe, pa, 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 pa. Wow. Y me dije a mí mismo, Jimmy, ¿cómo lees y no comprendes lo que lees? ¿Cómo han pasado tantos años que estuviste creyendo algo, leyéndolo una y mil veces y nunca lo entendiste como ahora lo entiendes? Es porque a Abba Yahweh le pareció abrirnos los ojos y podemos ver ahora la verdad verdadera de Yahweh. Y esto lo vamos a ver ya prontito, muy pronto, ¿vale? Muchos creyentes dudan de lo que ven, lo que implicaría ser casi una apostasía. Pongan atención. ¿Qué es apostasía? La apostasía es el abandono de la fe verdadera una vez que se ha creído y se ha vivido. Hoy, mientras la fe está floreciendo en el remanente que Yahweh está rescatando, remanente que es muy acotado y escogido casi con pinzas, la apostasía está siendo presa de muchos que bebieron de la verdad y la niegan una y otra vez por diversos motivos. La corriente del mundo, las religiones, sus pasiones de pronto son más fuertes que su emuná y aún que su voluntad. Y eso hace que muchos se vuelvan apóstatas, de verdad, se vuelvan apóstatas. Y vamos a ver algunos puntos que son relevantes de gente que vive apostasía y no se da ni cuenta. Y son verdaderos negadores de la correcta emuná de Yahweh. De verdad, eso es terrible. Por eso pongan mucha atención. La primera apostasía es negar lo que están viendo. Porque otro dirá, bueno, es que vivimos no por vista, sino por fe. ¿Por qué hemos de creer lo que estamos viendo si debemos caminar como viendo al invisible? Esto suena bonito, pero no tiene nada que ver. Todo lo que acabo de decir y que suena bien es una contradicción total. Es una contradicción total. Insisto, ya lo vamos a ver cuando hablemos de la fe. La primera apostasía es negar lo que están viendo. Es refutar los síntomas mundiales y naturales dándole respuestas lógicas y sentido común, mientras que la Torá les da las respuestas necesarias y reales. Ellos creen y luego refutan, pues les es más fácil y convincente lo que ven y lo que pueden entender de modo naturalmente humano. Si teniendo ojos no ven, ¿qué diremos de sus oídos? Lo mismo, teniendo oídos no escuchan. Entendemos que lo que ocurre en el mundo, lo que está pasando hoy, obedece a cosas naturales, ¿no? Obviamente. Pero como he dicho en tantas oportunidades, la naturaleza no se manda sola. La naturaleza es una cosa creada por Abba Yahweh
que tiene un diseño y tiene una inteligencia distinta a la humana y que solamente obedece a Abba Yahweh. Y Yahweh la utiliza para sostener a la humanidad, pero también para corregirla cuando esta humanidad no es capaz de obedecerlo. Ajá. Este mundo no se manda solo tampoco. Yahweh lo controla en toda su expresión. Amén. Oh, qué tremendo. Atenderán con sus oídos y ojos a las voces conspiracionales. Mucha gente creyente vive así, las conspiraciones del mundo, que solo hablan mundo, y hay imágenes y cosas que solo muestran mundo. ¿Y qué habla el mundo? El mundo habla política, leyes humanas, los derechos humanos, la igualdad, la libertad de ideas, el porvenir basado en el ego, el poder personal, habilidades, la ciencia, el mundo oculto y místico, extraterrestres, la NASA, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es mundo. Todo esto mundo, con los Simpson incluido, mundo. Y Yahshua no existe en sus planes. ¿Por qué? Porque es mundo. Mundo. Y ni Nostradamus, ni una viejita rusa que predijo no sé cuántas cosas, otros videntes, otra gente que habla cosas, etc. Y que no considera a Yahweh en su vida, es mundo. ¿Entiende? Mundo. Mundo. Y mucha gente pone atención a lo que ocurre y dice el mundo en vez de lo que la Torah dice y que aún revela a través de sus profetas, de sus maestros, de sus pastores. ¿Vale? Esto debiera revelarte de alguna forma dónde estás situado, dónde estás situada, cuál es tu bitácora o tu ubicación profética en el Malhut de Abba Yahweh. ¿Estás aquí, en su Malhut, o estás en el mundo, pensando en el Malhut? Pero si estás en el Malhut, no piensas en el mundo, porque ya no somos de allí. ¡Qué tremendo! Otros siguen a falsos profetas, que se levantan, y no solo con falsedad bíblica, sino con la falsedad del mundo, que con sus ideas torcidas de lo que es la vida absorben a los tibios y los llenan de mezclas de todo tipo y entibian su emuná, su fe. ¿Me comprendes? Falsos profetas que vienen con temas bíblicos sin duda, pero también con ideas torcidas. Y cuando la gente los escucha, creyentes digo, y los dejan entrar, les hacen mezclar su fe y empiezan a creer una de cosas que están totalmente contrarias a la Torah. Hay gente que orando a Jesús, siguen mantras, ritos, siguen consultando el tarot, siguen buscando brujos, pero oran a Jesús. ¿Cuál es la relación? ¿Qué es eso? Tibieza. Mezclan lo santo con lo profano. Sincretismo. Pecado ante Abba Yahweh. Apostasía. ¿Te das cuenta? Ojo con eso. Ojo con las mezclas. Las mezclas de cómo tú practicas tu emuná revela dónde está asentada, si en la Torah de Abba Yahweh o en las religiones del mundo, y pretendes aún estar en el Malhut, en el reino, cuando no está ni siquiera tu sombra. Ojo con eso, despierta, advertencia de Yahweh. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estos creyentes que abrazaron la sana y correcta emuná, algunos abren sus corazones a espíritus engañosos, hipocresías y mentiras, sellando o cauterizando sus conciencias de la verdad que alguna vez tuvieron. Ojo con los ruajim, con los espíritus engañosos que abundan en el mundo. Y estos espíritus están en el intelecto de muchas personas que de modo convincente y de modo muy intelectual dicen cosas que parecen ser ciertas, pero no son ciertas. Es palabra de mundo, que habla de mundo, que habla de un creador o de varios creadores, y que todos deben ser respetados, pues todos estamos bajo el mismo amor que envuelve al mundo y una serie de discursos
y cosas que suenan muy lindas al oído, pero que son aborrecibles a la Torah de Abba Yahweh. Por eso la brújula que tú y yo tenemos es la Torah, y nada más, y se acabó, ¿vale? Porque los espíritus engañosos, los rohim, engañosos, hipócritas, abundan en esta generación. Estos que ven y viendo no creen, blasfeman la Torah de Yahweh y apostatan cada vez que lo hacen al punto de no soportar la sana emuná. ¡Wow! No soportan la verdadera fe de Yahshua y prefieren maestros a su medida, a su criterio, y que hablen lo que ellos desean oír y ver. Y allí están todos, escucha bien, y ahí están todos sus científicos preferidos, a sus filósofos endiosados, sus políticos de cabecera, sus genios y sabios preferidos en las diversas materias financieras, políticas, de derechos y etc. También están sus teólogos preferidos, que adoran más que a Yahshua, porque citan sus palabras y citan sus pensamientos, más que los de Yahshua. Y aunque son creyentes, estos que ellos mencionan, no dejan de ser hombres de carne y hueso. ¡Wow! Los siguen, los creen y los consideran que esa es su verdad. Pon atención a la lista de gente que tú consideras que mentorean tu vida. ¿Dónde está Yahshua? ¿Y dónde están ellos? ¿A quién citas más? ¿A quién consultas más? ¿De quién bebes más? Y te darás cuenta dónde está asentada tu fe. No, Yahshua está siempre primero que todo. Después vienen todos para abajo. No, Yahshua debe ser uno y no hay más. Yahshua y no hay más. Pero es que ellos también dicen Yahshua y no hay más. Cuidado de apartarte y de endiosar personas, de adorar, de idolatrar, hombres de carne y hueso. Y peor aún, si estos no están de acuerdo a la Torah, si estos cada vez que hablan, por muy lindo que sea su discurso, invalidan la Torah de Abba Yahweh, tienes que empezar a limpiar tu círculo íntimo, tienes que empezar a limpiar tu mente. ¿De qué estás llenando tu mente? Si no estás llenando tu mente de la Torah de Abba, de la obediencia a sus mandatos, la estás llenando de cualquier cosa menos de la Torah. Ajá. Pero sientes que obedeces Torah o que buscas Torah, sí, pero solamente lo que te conviene. ¿Por qué? Porque aún no has adorado todo lo que Yahweh dice que tú y yo tenemos que obedecer. Las leyes de la alimentación, la obedeces. Hay alimentos que tú y yo no podemos comer por razones higiénicas, pero si lo haces, es que los alimentos son bendecidos con la acción de gracias. Sí, pero no cualquier alimento. Son solo bendecidos los alimentos permitidos por Abba Yahweh, no cualquier alimento. Y ahí pondrán algunos ejemplos, pero si estoy en una isla desierta y no hay nada más que... No, esa cosa nunca la vas a vivir, nunca. Entonces poner ejemplos extremos y radicales no tiene sentido. Si Abba Yahweh dice que debemos obedecer algo, simplemente obedecemos. ¿Te das cuenta? Hay mandatos que tienen que ver con nuestra vestimenta incluso, cómo nos vestimos. Con prudencia, con recato, con pudor. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? En fin, honramos a nuestros padres, honramos al prójimo, hacemos misericordia y empezamos a mencionar cosas que no estamos cumpliendo. Guardamos Shabbat. Hoy es Shabbat. Es el día torático correcto de realizar Shabbat. Y mucha gente está haciendo Shabbat el día sábado. Y el día sábado es gregoriano, romano, dedicado a una deidad. Y los nombres en la semana de la Torah no son nombres de días, sino números. Día 1, día 2, día 3, día 4. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Hay cosas que no estamos obedeciendo porque las ignoramos. Y estando la información aquí, tenemos esa información. Pero ¿quiénes las leen? ¿Quiénes las estudian? ¿Quiénes las buscan? ¿Quiénes las desean? Quien quiere algo lo busca. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará.
¿Te das cuenta? Entonces, hay mandatos que aún no hemos obedecido por tener nuestros propios maestros a nuestra medida, a nuestro oído, a nuestro razonamiento. Y no es lo que Abba Yahweh desea. No podemos blasfemar así la Torah. No podemos blasfemar ni apostatar así aún de Yahshua. Y ojo si llegas a blasfemar del Ruach. ¡Wow! Tremendo. También vamos a hablar de eso, que es fuerte. Estos que dejan la revelación de la Torah y prefieren seguir cuentos, mitos, fábulas, ideas, conspiraciones mundiales, sociales, espaciales, son apóstatas intermitentes. Es decir, cuando el miedo los atrapa y el terror se apodera de ellos, se vuelven a la Torah, como si nunca lo hubieran dejado. Que Yahweh tenga rajem de todos nosotros, ya que si hay blasfemia y hay apostasía, ya no hay más oportunidad de salvación. Han hecho de Abba Yahweh un juego, y con Abba Yahweh, mis amados Sahim, no se juega. Pongan atención a esta información, pongan atención, para que tengan oportunidad de considerar y no pequen delante de Abba Yahweh. La información que el mundo tiene de la vida presente y de la vida por venir está basada en lo que el mundo considera que es vida, ¿vale? La vida del mundo está viciada de pecado, de engaño, de mentira, de error, de fascinación, mística. Por eso vemos en los medios como la TV, la radio, el poder de la internet, cine, deporte, política mundial, economía, religiones, carrera espacial, la OMS, la ONU, la OTAN, las grandes potencias mundiales, Israel mismo, y todos, pero todos envían información de todo tipo intentando alimentar las necesidades de sus poblaciones perdidas y hambrientas. ¿De qué cosa? Hambrientas de seguridad y de paz. Esta información es de todo tipo, como les digo, desde connotaciones que involucran al planeta mismo con meteoritos incluidos y hasta lo más pequeño y básico de las naciones pobres, naciones de servicio que luchan por sus ideales y sueños que básicamente tienen que ver con vivir dignamente y en paz, y toda esa información que envían y que ellos reciben, sea lo que sea, por muy engañosa y por muy manipulada, no deja de ser carne, humanidad, mundo sin Yahweh, pueblos enteros sin Yahweh, sin Yahshua, y cientos de creyentes siguen bebiendo y comiendo la información que se les envía. Cientos, pues aún se sienten parte del mundo cuando Yahshua dijo que ya no éramos de este mundo, ya no somos de este olam. Yohanan, Juan 17:15. Juan 17:15, Yahshua dijo así: no ruego que los quites del olam, del mundo, sino que los protejas del maligno. No te pido que los quites del olam, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del olam, como tampoco yo soy del olam. Mis amados, dejen de dudar de lo que ven y no duden de lo que muestra la Torah. Crean a Abba Yahweh y a su hijo Yahshua HaMashiach y comiencen a vivir en el Malhut, la vida nueva, y no anclen sus corazones al mundo ni lo que hay en el mundo y la información que ellos traen, que llenan más y más de confusión a los creyentes, ¿no? Wow, sean llenos del Ruach y aprovechen el tiempo, que los días que vienen son malos. Y más malos serán los que se avecinan más adelante. Sean llenos del Ruach. Wow. Vamos a leer algunos versos bíblicos para que puedan comprender cuál es nuestra ubicación en el mundo. Mateo 24:12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Wow. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre sin Torah, el hijo de perdición. ¿Te das cuenta?
falsos profetas que engañarán y vendrá la apostasía. Muchos negarán la fe. Qué tremendo. Primera de Timoteo 4, 1, 2. Pero el Ruach nos muestra claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a ruajim engañosos y a enseñanzas de demonios. Con hipocresías hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Qué tremendo. Segunda de Timoteo 4, 3, 5. Segunda de Timoteo 4, 3, 5. Porque vendrá el tiempo del fin, cuando muchos no soportarán la sana doctrina. ¿Te ha pasado lo siguiente? Que has estado compartiendo la Torá de Abba Yahweh y quien te escucha los primeros minutos, pero después te das cuenta que no soportan que les hables Torá. No lo soportan y te miran como si fueras transparente, como que te traspasan, pero no te están tomando en cuenta nada. Y es porque no soportan la Torá de Abba Yahweh. Más bien, teniendo deseos de oír, amontonarán para sí maestros que les permitan vivir conforme a sus propias pasiones. Ahí lo que te dije, buscan sus propios filósofos, sus propios políticos y que le hablen lo que ellos quieren hablar, lo que ellos quieren oír. ¿Cuál es el problema actual que hay hoy en el mundo? El virus, el COVID, que sí existe, pero está altamente manipulado y manejado, torciendo la verdad del mundo y acabando con la economía mundial. Es la manipulación mundial más grande en la historia, porque está básicamente desplomando la economía a nivel mundial, el COVID. Pero existe, gente ha muerto de COVID, existe, es real. ¿Perdón? Amigos han tenido. Wow, tenemos testimonios cercanísimos, Durísimos. muy cerca de gente que ha vivido COVID y han dicho es la experiencia más horrible que se puede vivir. Bueno, en fin, esto ha provocado un problema financiero. ¿Qué busca la gente? Que alguien le solucione su problema financiero. Y buscan economistas y gente experta en finanzas. Buscan maestros que les hablen lo que ellos quieren oír de acuerdo a la necesidad que quieren suplir, en vez de buscar a Abba Yahweh. Mío es el oro, mía es la plata, dijo Abba. El mundo entero es mío. Es más, tú y yo no somos nuestros, somos de Abba Yahweh. Wow. Y a la vez ellos apartarán sus oídos de la verdad revelada por Yahweh y se volverán a fábulas inventadas. Pero tú, le habla a Timoteo, y Yahweh te habla a ti y me habla a mí. Sé sobrio de todo, soporta las aflicciones, ocúpate de anunciar la Besorá, cumple tu promesa de servicio. Wow, en otras palabras, ocúpate de lo que te envié a hacer. Búscame, búscame, búscame. Wow, qué tremendo. Apocalipsis 3:15. Wow, a Yahweh no lo podemos evadir ni burlarlo. Dice, yo conozco conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo desearía que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una exhortación a la Odisea por su apostasía. Abandonaron la fe, ¿me entiendes? Prefirieron vivir a medias. Qué tremendo. Efesios 5, 16, 18. Efesios 5, 16, 18. Aprovechando todo el tiempo que tienen, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino que aprendan y pongan por obra cuál es la perfecta voluntad de Yahweh en sus vidas, y no se emborrachen, pues en esto hay desenfreno, más bien llénense del Ruach. Bueno, la otra versión dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. La versión original dice, no se emborrachen, pues en esto hay desenfreno, no hay control, más bien sean llenos del Ruach. En otras palabras, sean obedientes a la Torah de Abba Yahweh. ¡Qué tremendo!
La palabra de Abba habla por sí sola, ¿vale? Muchos creyentes yerran porque aún no comprenden la voluntad de Abba Yahweh. Advertencia, hermanos. La advertencia de Abba es a ser prudentes. Yahweh le habló a mi esposa uno de estos días y en su mente fue prudencia, 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 todo el día, prudencia, prudencia, prudencia. Pero no a la prudencia de actuar adecuadamente o moderadamente, que es el significado que la mayoría maneja, sino a la prudencia torática, la prudencia que está establecida en la Torá, que viene a ser la prudencia de Yahweh, que Él ordena, ¿no? Y esta tiene que ver con la actitud de los sabios. Prudencia deriva del hebreo binah, B-I-N-H, binah, que significa inteligencia, comprensión, conocimiento y discernimiento para actuar correctamente. Ajá. Esta poderosa virtud, pongan atención, empodera la razón para discernir el correcto, único y verdadero bien que es Yahweh, mediante Yahshua HaMashiach. Esta es la prudencia de las vírgenes, que no solo llenaron sus lámparas, sino que esperaron la promesa sin dudar. ¿Comprenden el punto? Sean prudentes. Inteligencia, comprensión, discernimiento, razonamiento, inteligencia de las cosas de Abba Yahweh, para discernir correctamente. ¿Me entiendes? Y esto va a provocar una conducta, un hilo conductual que va a provocar en ti que hagas lo correcto y no hierres, ignorando la voluntad de Abba Yahweh, que es obedecer Torah. Y eso es todo. Oye, cuando le digo a la gente, ¿entiendes el propósito de Yahweh en tu vida? ¿Cuál es el propósito de Yahweh? Esta es la pregunta que más confunde al mundo cristiano. ¿Cuál es el propósito de Yahweh en tu vida? Y parece que les estuvieras diciendo algo que solamente el destino o el misterio de Yahweh te lo tiene que revelar. Y es la pregunta más básica que todo creyente debiera saber. ¿Cuál es el propósito de Yahweh contigo? ¿Cuál es? Bueno, Yahweh me llamó a ser financista. Yahweh me llamó a ser... No, momento. El propósito de Abba Yahweh, ¿cuál es? Que lo conozcas. Eres hijo, debes conocer quién es tu padre. El hijo debe conocer al padre para que sepa quién es, porque está perdido sin él. Y para que no esté perdido, este hijo simplemente debe obedecer a su padre. Pero ¿cómo lo va a obedecer? Conociendo su voluntad, que es la Torá. Pero me cuesta obedecer. Y Yahweh dice, no te preocupes, he enviado a Yahshua, mi único hijo y perfecto hijo, quien te guiará en la Torá. Y junto con él puedas llegar a mí. That's all. Ese es el propósito de Abba Yahweh. No hay más. Lo otro es cuando tienes llamado. ¿Qué es eso? O ministerio. Para trabajar en la Cajal y poder rescatar a Efraín que está disperso. Es la pregunta más difícil para mucha gente, ¿no? Qué tremendo. Esa es la prudencia que Abba Yahweh desea de ti y de mí. Wow. Pon atención a este punto. Porque hay mucha imprudencia dentro de nosotros y dentro de la Cajal, de Abba Yahweh. Muchos creyentes, pon atención. Te dije al principio que esto iba a revelar en muchos dónde están situados, qué deben corregir, qué deben emparejar, en términos de lo que está en tu poder hacer, ¿no? Lo que está en tu voluntad, en tu capacidad de hacer, lo demás lo hace el Ruach, recuerda. Hay cosas que tú jamás vas a poder hacer y solamente el Ruach de Abba te puede ayudar para que lo hagas, pero humanamente imposible. Pero de partida, tu decisión y determinación y disposición, eso te compete 100% a ti. Muchos creyentes no desean ser libres del pecado, que los domina, pero sí desean ser libres del juicio y del castigo. ¿Comprendes ese punto? No quieren dejar de vivir como viven.
ni de hacer lo que hacen, ni de disfrutar lo que disfrutan, de seguir pecando en sus antiguas vidas, pero sí desean ser libres del castigo y del juicio. ¡Wow! Eso es grave. Si estás creyendo en Torah, en Yahweh, en Yahshua, y quieres obedecer misbot para ser libre de un castigo, pero seguir viviendo como siempre has vivido, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Para ti no hay salvación si tienes esa actitud y pretendes que así Yahweh te considere. Antes debes reconocer el sacrificio de Yahshua, creerlo, quebrantarte, hacerte shuvá, arrepentirte de tus pecados, hacerte la inmersión, reconociendo a Yahshua como tu único Salvador, Melech, tu único Rey, tu único Adón, tu amo, tu dueño, y comienza a obedecer Torah, y todo será añadido. Pero si es por esta simple razón de ser libre de un castigo, pero seguir como siempre has vivido, wow, es un error. Lo único que estás haciendo es amontonando ascuas de fuego sobre tu cabeza. Si piensas así, Yahweh tenga misericordia de ti. Y si consideras, simplemente arrepiéntete, haz teshuvá. Muchos se asombran y alaban el testimonio de otros, pero no desean ser ellos el testimonio de Yahweh. ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando? Tibieza, indiferencia, el mal que tiene Chile, indiferencia ante Yahweh. Se asombran y dan gloria, Halel, Tiferet, a Abba Yahweh. Qué hermoso, qué lindo, pero ellos no desean ser testimonios. Porque para ser testimonio, ¿sabes lo que tienes que hacer? Obedecer a Abba Yahweh. ¿Qué es lo que le pide a su hijo? Obediencia. Qué tremendo. Mucha gente, creyentes, solo comparten lo que a ellos les impactó de Yahweh, pero no comparten sus mandamientos y su voluntad. Mira, estos síntomas, características, nunca los vas a ver compartiendo cosas que hay que obedecer y acatar. Solo van a compartir lo que les impactó. Pero no van a compartir, tienes que obedecer a santidad, las fiestas solemnes, tienes que obedecer Shabbat, tienes que guardar Rosh Hodesh, tienes que evitar comer alimentos, tienes que usar velo, tienes que usar tzitzit, tienes que hacer esto. Nunca los vas a ver diciendo estas cosas porque tienes que obedecerlas. Solamente comparten lo que les impactó. Son síntomas y características de gente en particular que hierra y que aún no comprende la voluntad de Abba Yahweh, y eso los hace vivir de manera tibia. ¡Wow! Escucha esto. Otro síntoma y característica. Mucha gente creyente compara su moral no con Yahshua, sino con el mundo, con otras personas, para no sentirse tan malos o más malos que otros, pero no la comparan con Yahshua, porque no son capaces de obedecerlo. Y dicen, bueno, no soy tan malo al final, hay gente más mala que yo, como si eso fuera un mérito. No, pues esa gente está perdida y si tú piensas así, también estás perdido. ¿Te das cuenta? Advertencia, esta es una advertencia de Abba Yahweh, de empezar a rectificar, porque estamos en la recta final, en el tiempo final de las cosas, y todo lo que Yahweh ha dicho ocurrirá de modo repentino, violento, agresivo, espontáneo y simultáneo a nivel mundial. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Muchos de estos dicen amar a Yahweh, a Yahshua, pero solo es una parte de sus vidas, pero no es su vida entera, si no estarían entregados por completo y en obediencia. Escucha bien esto. Yahweh no puede ser parte de tu vida. Yahweh debe ser toda tu vida. Y vuelvo al punto, la única razón de que demuestres que Yahweh lo es todo en tu vida es una vida de obediencia, hasta en lo más mínimo. Y siempre nos vamos a poner como ejemplo, y no por ser autorreferentes, es porque lo hemos vivido. O sea, no te hablamos algo que no hayamos vivido. Todas estas características en algún minuto la manifestamos. Hasta que Yahweh tuvo Rahem
y con su ruach nos reveló. Y toda revelación llegó cuando comenzamos a obedecer. Comprendimos el por qué y el para qué. Y mucha gente no hace a Yahweh su vida entera, sino solamente es parte de su vida. Tu corazón no puede estar dividido. O tu corazón es todo de Yahweh o no es de Yahweh y se acabó. Wow. Muchos de estos dicen amar a Yahshua lo mejor que pueden. Y creen que solo los que tienen ministerio o los que han sido llamados pueden amar a Yahweh más de lo normal. Y eso es un error. Todos debemos amarlo, no como pensamos, sino como es necesario y como Él lo ordena. Es que tú amas más a Yahweh por eso. No, la orden de Abba es el mandamiento 1 en el Decálogo en Éxodo 20. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu lev, con todo tu mente, tu corazón, con toda tu vida. Y esto es para todos, para todos, para todos, para todos. Amén. Mucha gente piensa con restricciones. No irán más allá de lo que están dispuestos a creer, pero si les conviene ambiciosamente o egoístamente, te aseguro que van a creer como Abraham. ¿Pusiste atención a esto? Wow. Creen pero con restricciones. Es decir, se restringen. No van a ir más allá de lo que están dispuestos a creer para no arriesgar más. Pero si esto que hay que creer les conviene, wow, van a creer más que Isaac, que Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. ¿Te das cuenta? El creer es tan distinto a lo que pensamos que cuando te comparte este estudio vas a quedar sorprendido. Por eso digamos, harán todo lo posible por no sentirse tan culpables como para creer que están perdidos. ¿Por qué? Porque son tibios crónicos. Debes reconocer esto, mis amados hermanos. Harán lo posible por no sentirse culpables, porque saben que son tibios crónicos, para creerse que no están perdidos. Buscarán formas, maneras de apaciguar la conciencia, haciendo buenas obras, cosas que parecen buenas y que alivian solamente la conciencia, pero no salvan el alma o el corazón, porque el alma básicamente es la sangre, ¿no? Porque hay tibieza crónica. Qué terrible, es una conducta tan difícil. Quien se da cuenta que es tibio sufre, pero quien vive la tibieza de modo natural, si se quiere, no se da cuenta. Pero quien sí se da cuenta sufre porque el ruach está ahí. Pongan atención. Si tú sabes que eres tibio, es una poderosa y maravillosa razón de que Abba Yahweh quiere tener un trato especial contigo para salvarte. Eso es tremendo. Pongan mucha atención a lo que pasa en su corazón, en su lev. Muchos dicen creer en sus promesas, pero no se esfuerzan por estar y sentirse seguros. Dicen creer en sus promesas, pero se esfuerzan por estar y sentirse seguros y así evitar arriesgarse a creer en Yahweh. Y volvemos al punto de la obediencia y de sus mandatos, por muy simples que sean. Creo en tus promesas, pero busco la forma y la manera de antemano sentirme seguro, firme y en paz. ¿Te das cuenta? Hay gente que está bien en todo. Están tan bien en todo que dicen yo creo en ti, les va bien en todo, pero cuando les va mal automáticamente algo pasa y dejan de creer. Algo pasó. De hecho, la gente que es millonaria o multimillonaria no cree en Yahweh, porque están tan seguros que pueden obtener todo lo que ellos quisieran que no necesitan a Yahweh. Es como lo inverso, ¿no? Dicen estudiar, leer, orar, escudriñar más de lo normal las escrituras, adoptan un sentido de superioridad, de santidad forzada por el ego, y solo es eso, orgullo disfrazado de amor por Yahweh, solo es jactancia de lo que hacen en relación a lo que no hacen los demás. Wow, esto es otra cara de la tibieza, ¿no? Una ambigüedad ante Abba Yahweh, que pretendiendo estudiar y estar más cerca de la Torah, están más lejos de Abba Yahweh, porque no es conocimiento, sino que es conocimiento vivido, aplicado. Eso es la Torah de Abba.
que yo lo lea, lo obedezca, era el pecado de los fariseos, que conocían la Torá al revés y al derecho, pero eran hipócritas, pues no la obedecían. Qué tremendo. Otra cosa que está en entredicho de muchos de estos hermanos que hierran porque aún no conocen la voluntad de Abba Yahweh, y es la compasión y la misericordia. También está en entredicho, pues algunos son misericordiosos y compasivos solo al ojo, solo porque creen que siendo buenos serán salvos o considerados, y eso es pecado. Volvemos al ego y al orgullo de hacer cosas para ser considerados. ¿Qué son estas cosas? Simplemente obras muertas, sin fe, sin amor real. Otros simplemente lo hacen para no ser reprochados, no ser indicados o ser señalados por el que dirán. Ambos se sirven a sí mismos. No lo hacen por amar a quienes bendicen, lo hacen por ellos mismos. ¿Sabías tú que el egoísmo también puede dar? Porque por lo general el egoísmo es alguien que quiere todo para sí y no da nada, pero el egoísmo sí da. Pero cuando el egoísmo es capaz de dar, no lo hace en favor del otro, sino en favor de sí mismo, porque algo va a obtener de ese otro. Qué tremendo. Es un placer básicamente propio, hedonista, narcisista. Otros hacen misericordia, pero que esto no afecte su modo de vida. Creen que cumplieron simplemente con ser buenos con alguien. Pero si esto va en desmedro de su calidad o forma de vida, te aseguro, no serían misericordiosos. La bondad humana existe y siente pena y lástima por el menesteroso, pero estará ligado siempre a su carne. Siempre, tarde o temprano, se jactará o lo recriminará. Porque si existe la compasión humana, sí existe, pero como te digo, está ligada a su carne, a sus sentires, a su debilidad, y tarde o temprano, se va a jactar, yo lo ayudé, o va a recriminar, y así me paga, ¿te das cuenta? Si Yahweh no está en la compasión y en la misericordia, solo es pantalla, nada más. El comportamiento arriesgado, desordenado y pecaminoso del ser humano siempre lo invita a estar en los niveles del bien y del mal, siempre en los extremos, gravita en ambos extremos, sin definirse, dando muestras de una ambigüedad e indiferencia crónica ante Abba. Por eso, defínete, defínete, defínete. Todos estos pecan un poco menos de lo que pecaría el incrédulo medio o un apóstata medio, ¿no? Y aunque se sienten menos malos que el resto, son igualmente vistos por Yahweh como gente sin temor y lejos de él. Características de gente que hierra porque aún no comprende la voluntad de Abba Yahweh, porque no se ha dado el tiempo de escudriñar, leer, meditar la Torah de Abba y obedecer sus mandatos, sus misbot. Ahí estamos todos, todos, tú, yo, mi esposa, todos, 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 todos. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia la hacen aquellos que han decidido obedecer al Mashiach y no van a retroceder hasta que puedan cumplir con lo que a Él le agrada. Si Yahshua es mi Señor, bueno, con Él estamos seguros. Mis amados, todos estamos frente a debilidades, frente a pecados, pero no podemos echar a todos en el mismo saco. No podemos, porque unos pecan deliberadamente y creen que son amados de igual modo que uno que sí se esfuerza, que peca, que cae quizás, pero está siendo transformado en el proceso. Esa es la gran diferencia, que siendo alcanzados por la gracia de Yahshua, pueden lograr la perfección que Abba Yahweh espera por su fe, por su esfuerzo, por su obediencia y por su amor a Abba Yahweh. Y cada día que pasa, Yahshua ocupa más y más espacio en sus corazones. Lo mismo debe ocurrir en ti, lo mismo debe ocurrir en mí. Cada día que pasa, este tipo de personas obedece más y más los mandamientos, más y más revelación empieza a aparecer, más y más se acerca el corazón de ellos al corazón de Abba, y Yahweh comienza a ser rey, Melech, soberano, amo, dueño, ¿me entiendes?
Entonces, estas personas marcan una poderosa diferencia ante sus familias, ante sus pares y en quienes les rodean. Yahshua jamás deja igual a quien ha creído en él. Ningún hombre que es tratado por Yahshua queda igual. Ninguno. Wow. Nadie se engaña. Nadie. Abba jamás podrá ser burlado. Esa frasecita de que Yahweh conoce mi corazón condenará a millones. Escúchame, Yahweh conoce mi corazón. Esa frasecita va a condenar a millones. Por eso es tiempo, advertencia de Yahweh, a ser prudentes, a ser sabios, a definirse porque estamos en tiempos finales. Filipenses 2, del 11 al 15. Y para que toda lengua confiese que Yahshua el Mashiach es Melech, para gloria de Abinu Yahweh. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, dice Shaul Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, trabajen y ocúpense en su salvación con respeto y reverencia, porque Yahweh Elohe es el que produce en ustedes tanto el hacer como el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Y háganlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Yahweh Elohe, sin mancha, en medio de esta generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen ahora como lumbreras en el mundo. Amén. Así es que es tiempo ya no de jugar, de ser ambiguos, indiferentes, todo lo contrario, sino de ponernos al día con Abba y ser consecuentes con lo que hemos dicho acerca de nuestra emuná. Creemos en Yahweh, seguimos a Yahshua, obedecemos Torah, vamos al Malhut, en el nombre de Yahshua. Amén. Advertencia de Yahweh. Yahweh no es un juego. Mis amados Ajim, espero que todos puedan haber recibido esta exhortación y que la pongan por obra. Nosotros vamos a poner por obra todo lo que Abba Yahweh nos diga y nos dice ahora por su Torah. Y esperamos que tú también puedas hacer lo mismo. Por eso oramos por ti. Escríbenos en estos momentos, pues terminando esta transmisión, vamos a orar por todos los que quizás están en esta situación, en esta condición de estar o no estar y de confundirse, poniendo la vista en el mundo, en lo que pasa y no en Yahshua. Amén. Escríbenos en estos momentos, pues vamos a orar por ti. Gracias por haber estado en esta transmisión. Si Yahweh nos permite, mañana compartiremos otra enseñanza. Espero terminar el mensaje acerca de la correcta fe, que de verdad es un tema que te va a sorprender. Mis amados, Yahweh los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Shalom Aleichem.